Soy Carlos Galán, pertenezco a la empresa Grupo Sermicro y continuando con el ciclo de conferencias de la Feria de Sedespo en Silleda, esta tarde tenemos una mesa redonda muy interesante acerca de la ciberseguridad. Vamos a contar con tres invitados de honor de excepción: Julio Vega, de la empresa multinacional Hillstone Networks; María Cobas, de Out USB; y Carlos Araujo, que es nuestro doctor en Grupo Sermicro en temas de ciberseguridad. Bueno, sin más, vamos a comenzar. La primera pregunta, Carlos, muy sencilla. Carlos, ¿por qué la ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad exactamente por lo mismo que la seguridad. Es decir, la necesidad de conocer. ¿Os imagináis vosotros que estáis todos acostumbrados al mundo de la seguridad física? Tener una cámara que nadie vigile. Pues en el mundo de la ciberseguridad ocurre mucho, hasta hace pocos años, donde los mecanismos que se implementan para defender las compañías a nivel lógico no se vigilaban. Entonces la ciberseguridad es tan imprescindible como la seguridad. Y para eso hace falta tecnología, mecanismos como la de Julio, la de María, y hace falta servicios de ciberinteligencia para poder vigilar todo eso. Para hablar de la tecnología, una parte de la tecnología, os presento a Julio. Por favor, Julio. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, la ciberseguridad es una necesidad que todavía no tenemos cubierta, en tanto en cuanto que vamos un pasito por detrás de los malos, ¿vale? Nosotros, por más que intentamos innovar y dotar de herramientas que hagan seguros los entornos, la realidad es que los malos siempre van por delante. ¿Qué quiere decir esto? Que el secreto está en innovar, lógicamente, en focalizarse y en mejorar día a día todos los productos con el objetivo de que esta dependencia que tenemos con la tecnología pueda ser una dependencia sana, pueda ser una dependencia segura, no sea una dependencia en la que en cualquier momento nos tenga bloqueados o inmovilizados. Para soluciones hay muchas en el mercado. Nosotros lógicamente comercializamos una serie de ellas, pero hay muchas novedades, como por ejemplo las de Out USB, que a continuación os comentará. Bueno, pues nosotros somos, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Julio. Al final, lo más importante para mí de la ciberseguridad es que es como los pilares sobre los que se tiene que sustentar todo esto tan en boga y tan de moda que es la industria 4.0, las redes 5G. A veces realmente yo me quedo fascinada escuchando hablar de estas cosas, inteligencia artificial, cuando muchas veces lo más básico no lo tenemos cubierto. No pensamos, por ejemplo, tenemos un dispositivo USB, un lápiz USB o un ratón USB, y pensamos que no puede tener nada dentro que sea maligno, que sea un problema, ¿no? Realmente hay que pensarlo dos veces, hay que también ver que los malos, como decía Julio, no es que vayan dos pasos por delante, es que tienen los recursos, los medios, el tiempo, lo tienen todo, están financiados. Realmente ellos lo que quieren es o un beneficio económico por algún sitio, o sea, directamente de un cliente o de una empresa, a la que atacan, o de alguien que les esté pagando para sustraer a esa empresa algo muy, muy importante. Entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Y qué es a lo que nosotros nos dedicamos desde Galicia, que somos gallegos, claro que sí, con tecnología gallega, muy orgullosos además, y desde Galicia para el mundo, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos a la parte más
a la primera capa de la seguridad, que es casi una seguridad física en muchos aspectos y que tiene su correlación en la parte de ciberseguridad. En la lógica. En la lógica, exacto. Tenemos parte lógica porque damos también report de todo lo que está pasando a nivel de USB, que es muchísimo, muchísimo, más de lo que nos pensamos, y además lo estás dando en tiempo real, estás protegiendo, que al final es lo que las empresas necesitan, ¿no? Perdona, María, que te corte. Si te fijas en esta mesa, tenemos representados los 3 pilares necesarios o que de alguna manera son un poco los cimientos sobre los que sustenta la ciberseguridad. Una seguridad de bajo nivel, a nivel prácticamente de lo que sería, vamos a llamarlo así, código binario, es decir, los ceros y los unos, ¿vale? Una seguridad a nivel de infraestructuras, donde tenemos ese filtrado de información, ¿vale?, con máquinas que en este caso puede suministrarnos y puede aportarnos Hillstone, y luego la ciberinteligencia, es decir, de Grupo Sermicro tenemos un SOC, ¿verdad, Carlos? ¿Y qué podemos aportar? Y el cuarto pilar, que es la seguridad física, que está aquí, sobre todo representada por vosotros. Correcto. Porque no hay que perder de vista la importancia de que cuando os encargan proteger una entidad, unas localizaciones de unos edificios, eso también tiene que ir acompañado de una seguridad lógica, ¿eh? Es decir, ya he dado alguna otra charla al respecto de que de nada sirve proteger muy bien el edificio en sus accesos, control de acceso, esclusas, extinción de incendios, detección, etcétera, si luego cuando esa persona tiene permiso para entrar en ese edificio no le han protegido sus sistemas informáticos de manera adecuada. Correcto. Y a la inversa, es decir, nosotros podemos tener una excelente protección y vigilancia de los sistemas informáticos, pero si luego hay una persona maliciosa que es capaz de acceder a ellos físicamente sin ningún control para llegar hasta ese centro de proceso de datos, pues no hacemos nada. De ahí la importancia de que los directores de seguridad tienen que trabajar al mismo nivel de los CISOs. Eso es. Y esto es algo que va a tener mucha importancia en los próximos años, porque las infraestructuras críticas, hoy en día todo está protegido con sistemas informáticos. En caso de ataques, de guerras híbridas, esas infraestructuras críticas de IT se pueden aislar, pero tenemos un componente humano que va a seguir localmente administrando esas infraestructuras. Y ahí es donde la parte de seguridad física tiene que encargarse que ese componente humano no va a ser malicioso para atacar esas infraestructuras desde dentro, los insiders. Y Julio, María, vosotros desde el punto de vista de especialistas como fabricantes que sois, ¿no?, y entendidos en la materia, ¿qué creéis que le falta hoy en día a la industria española para dar un pasito más en el entorno de poder juntar los dos mundos, el mundo físico con el mundo lógico, por decirlo de alguna manera? Si quieres, María, empezamos por ti. A ver, nosotros... No es Estamos sufriendo un ataque. Estamos sufriendo un ciberataque ahí a tope. Bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a, protegemos sobre todo pues infraestructuras críticas, como decía Carlos, redes OT. Nosotros venimos del mundo de defensa y bueno, al final hay una correlación bastante similar entre lo que es proteger los entornos de defensa, que son entornos muy críticos, a proteger, por ejemplo, entornos OT. Protegemos entornos OT y protegemos también entornos IT. Y muchas veces, con respecto a lo que dices de la seguridad de tipo físico, la seguridad de lógica, al final nosotros creemos que tiene que haber como una entente cordial. La gente que dice, no, es que esto es de IT, no, esto es de OT. Bueno, vamos a ver. La gente que conoce el entorno operativo sabe los problemas que hay dentro del entorno operativo, dentro de la fábrica, dentro de la red, de su red OT o de su entorno aislado. Pero claro, los peligros... Lo que viene de fuera. Claro, es lo que viene... Bueno, y los insiders, que claro, decía claro. Carlos, cuidado, sí, porque tú tienes a una persona que, hombre, pues que, oye, es que han ascendido a aquel y yo me he quedado aquí, y oye, que este tal, y viene, no sé, X, y te dice, oye, mira, toma, insértame esto, nada, 2 segundos, nadie se va a enterar porque aquí no hay ningún tipo de control a este nivel, y yo te pongo en tu cuenta cripto, o lo que sea,
por favor, que no sea en la plataforma esta que quebró, pero bueno, te pongo en tu cuenta cripto que no va a tener ningún tipo de rastreo ni ningún tipo de nada, te pongo pues lo equivalente a 500.000, 1 millón de euros, Claro. porque se lo pueden permitir. Entonces, al final lo que tenemos que entender es que todo tiene que ir unido, ¿no? Imbricado. Al final yo creo que... Fijaos que el mundo lógico, el mundo digital, no es tan distinto del mundo físico. En el caso de inteligencia, bueno, pues está la parte de información, va capturando información, ya sabéis cómo, y eso al final se analiza, es inteligencia. Pero es que en el mundo digital, esa parte de inteligencia en el mundo físico se hace para proteger los gobiernos, los países, las compañías, pero para proteger las infraestructuras IT de las compañías también existe ese trabajo de ciberinteligencia. Es decir, nosotros también nos ocupamos de vigilar en redes de hacktivismo, de vigilar en la dark web qué información se ha podido filtrar, Claro. qué se está hablando de la compañía que protegemos, que se pueda estar preparando un posible ciberataque. Es decir, que lo que Eso es. estamos acostumbrados a proteger en inteligencia a las compañías a nivel físico, eso también lo hacemos en ciberinteligencia. Y el procedimiento es muy similar. Se trata de obtener información de distintas fuentes, como estaba comentando, investigar en servicios públicos, como son los DNS, si se están registrando nombres similares de las compañías que protegemos, con el objetivo de luego poder hacer ataques de phishing. Toda esa labor de ciberinteligencia va a ser importantísima para que a futuro, que todas las compañías van a vivir de su presencia en Internet, que las podamos proteger adecuadamente. Siempre que tengamos información de qué ocurre en las redes sociales, no solo de los nombres y las marcas de las compañías, sino de los nombres del equipo directivo de las compañías, qué se está hablando de ellos, quién intenta suplantarlos. Toda esa información nos ayuda a proteger los ciberataques a las compañías. Y como os digo, no es tan distinto de la inteligencia. Al hilo de esto que comentas, es muy interesante, hablando con Julio, el tema de cómo aplicar inteligencia artificial de interpretación de patrones a través de esta información. Y creo que en Hilstone sí estáis desarrollando, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la pregunta, Carlos, que es muy interesante, pero por terminar un poco sobre cómo tiene que montarse el ecosistema de la ciberseguridad, tanto en IT, en OT, como la física o la virtual. Al final, la ciberseguridad es un problema que nos atañe a todos, que tenemos que ser conscientes y que la solución va a venir de una forma entre todos, por decirlo de alguna forma. Correcto. Tradicionalmente, pues OT, la industria ha tenido sus soluciones estancas y IT ha tenido otras también estancas. Ha habido una seguridad más cibernética, ha habido otra seguridad más. Pero hoy en día, para trabajar tiene que haber un entorno colaborativo en donde todos los esfuerzos se unan, todas las compañías. Es decir, la seguridad tiene que ser complementada constantemente con nuevas aportaciones. No puedes considerar que tienes la mejor solución y darle la espalda al resto, porque es competencia, porque no hemos encontrado, todavía no se ha encontrado la solución definitiva a los problemas de ciber. Y la solución pasa por complementar todas las existentes y que entre todos podamos correlacionar eventos para luchar entre todos contra un problema que nos afecta a todos, ¿vale? Al final, Julio, nuestro buen amigo Fernando Mairata siempre dice, juntos somos más. Total. Bueno, pues es que yo creo que más allá de un lema, es que es lo que debería ser. Porque unos sin otros, al final, tú puedes estar protegiendo lo que tú decías, una parte. Claro. O sea, una solución no lo va a arreglar todo, porque no hay soluciones maravillosas y fantásticas. Ojalá, pero no. Entonces, tiene que ir, esta capa la cubro yo, esta capa la cubro yo, esta capa la... Y yo soy el que estoy haciendo que tu entorno, sea IT, sea OT, sea lo que sea una administración pública o defensa, esté perfectamente, por lo menos, no 100%, porque 100%... pues por desgracia nunca es, pero sí que esté protegido. Y al hilo de aplicar, como vuelvo a lo mismo, que me encanta esto, nuevas tecnologías con inteligencia artificial, Julio, por favor, defínenos un poco qué es eso, porque está en boca de todos, qué es inteligencia artificial, pero hay que concretar. Perdóname, que no te he contestado, efectivamente. Sí. Bien.
Bien, es fácil, por ejemplo, en tecnología es fácil, por ejemplo, detectar virus que ya tenemos registrados, porque ya hay una base, hay un registro, se ha generado una serie de herramientas y acciones y entonces, bueno, pues es relativamente fácil. Pero cada día más tenemos que luchar contra aquellos ataques en donde no tenemos todavía referencias, no hemos generado herramientas, no los hemos identificado y hasta que no lo sufrimos no podemos defendernos, ¿no? Entonces, en este sentido, la inteligencia artificial lo que nos permite es, a partir de una serie de patrones que se generan, patrones de comportamiento, pero además una serie de patrones que no están preestablecidos, sino que los genera automáticamente la máquina en función del rendimiento y de la información que va recogiendo del día a día, del trabajo diario, ¿no? A partir de ahí se genera una serie de patrones, unos IOCs que se llaman, ¿no? Unos KPIs de rendimientos, que cuando estamos recibiendo un ataque que todavía no está identificado, al machearlo con un patrón diferente podemos identificar que es posible, sin llegar a la certeza de que aparecen los falsos positivos, que es posible que estemos sufriendo un ataque porque el patrón de comportamiento está fuera de todo lo que la máquina ya ha ido generando y produciendo. Entonces, para esto, herramientas como la inteligencia artificial o el machine learning nos ayudan a protegernos de aquellos ataques que ahora denominamos de zero days. Y si tuvierais que definir en 3 palabras medidas que creéis que una empresa, una pyme, el 90%, el 90 y mucho por ciento del tejido español son pymes, son empresas, ¿vale? Que son empresas que tienen ganas de crear negocio, generar negocio, pero se tienen que ciberproteger, ¿vale? Porque un ataque que hace que una pyme se pare el negocio por el motivo que sea, ¿vale? Es importante saber tener esas medidas. ¿Qué 3 medidas daríais a bote pronto para alguien que dijera, oye, yo tengo un negocio, tengo una panadería, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué necesito tener? Una zapatería, un negocio normal. ¿Qué necesito? ¿Qué 3 medidas básicas necesito tener para proteger mi TI? Depende de qué tipo de negocio sea, obviamente, pero por supuesto que hace falta tecnología para proteger a las compañías, ¿no? Los sistemas de información de las compañías. Pero la protección del endpoint es la última barrera. Proteger los equipos es la última barrera, porque la seguridad hace falta tecnología y se construye en capas, igual que en la seguridad física. ¿Os imagináis que os encargaran proteger un edificio, una compañía, sin medidas físicas, sin material, sin cámaras, sin puertas, sin cerraduras, sin controles de acceso? Sería imposible. Claro. En la ciberseguridad ocurre lo mismo, se construye por capas. ¿Y cuál es la última de esas capas defensivas? Es siempre la protección de endpoint. Y lógicamente, como las amenazas están en el mundo de Internet, es imprescindible cortafuegos para controlar los accesos no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, para que esos equipos comprometidos no alcancen las redes de comando y control, de cryptomining, descarga del malware, botnets, etcétera, ¿no? O sea, tenemos endpoint, cortafuegos. María. Hombre, a ver, lo primero de todo, si utilizas... Lo tuyo, hombre, ¿no? Los USB, fundamental. Sí. A ver, fundamental. Yo creo que depende mucho el negocio, como decía Carlos, depende el negocio que sea, pero desde luego... Pero USBs hay en todos lados, claro, o sea, eso si tiene es así. Una parte productiva, hombre, no lo sé a nivel de una panadería, que también es un tema productivo y se puede parar, no es lo mismo. Pero si tú en una cadena industrial paras una de las máquinas o destruyes una de las máquinas con un USB killer o similar, un ataque eléctrico, estás muerto, porque tienes que parar la producción. Eso no significa solo que pare la fábrica, significa que para la fábrica y que te vas a un ERE. Eso es. Ese es el tema. Entonces, y que a lo mejor, si estás en otro entorno, puedes producir daños pues mucho más gordos. Hay que pensar siempre en qué es lo que puedes producir con tu acción. Julio, y desde la industria vuestra, ¿en qué medidas crees que puedes aportar algo adicional a lo que hemos comentado? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Lógicamente es fundamental la protección, pero yo creo que para la pyme todavía es más importante la concienciación. Es decir, la mayoría de
de los empresarios consideran que su negocio no es susceptible de ser atacado porque es muy pequeñito. Lo que no saben es que los ciberataques son indiscriminados. Es verdad que hay muchos que son dirigidos, como los que se llaman de negación de servicios y otra serie de ataques, pero la mayoría de los casos son indiscriminados. Y al que cogen le han cogido. Y entonces ya van a por la recompensa. Y no hacen acepción por volumen de negocio, ¿eh? Entonces yo creo que la concienciación es fundamental. O sea, a mí no se me ocurriría, por ejemplo, en mi casa, la puerta principal de casa, pues ponerla de cartón. Pues no, a lo mejor dentro sí, incluso a lo mejor dentro no tengo ni puertas porque me gustan los espacios diáfanos, pero oye, la primera, la que me da acceso a la calle, esa que me dé un mínimo de seguridad, ¿no? Yo creo que es lo más razonable. O sea, esto es aplicar el cuento de los 3 cerditos de alguna manera, ¿no? El que hace la caja de paja, de madera o de ladrillo. Al final, dependiendo de las diferentes barreras, ¿verdad, Carlos, que vayamos poniendo, lo ponemos más difícil? Es que fijaros que en más del 90% de los incidentes cibernéticos ha intervenido el factor humano, en torno al 95%. Eso significa que son las personas que trabajamos en las compañías los que hemos intervenido de alguna manera en los sistemas para permitir que nos ataquen. Haciendo clic en algún enlace que no debíamos, introduciendo algún pendrive que no estaba protegido. Somos nosotros en un 95%. Somos los peores que podemos proteger a la compañía. Por eso necesitamos medidas, capas y capas, para poder protegerlo. Y es importantísimo desde el punto de vista de la seguridad, de los directores de seguridad física, el que tengan concienciación todos los empleados de lo que tienen entre manos, que pueden poner en peligro la compañía, que es su puesto de trabajo, al fin y al cabo. Pero sí, al final es un tema, de verdad, o sea, yo en una ocasión di una charla a empleados de una multinacional eléctrica sobre la concienciación de los dispositivos, del uso de dispositivos USB. Entonces, claro, yo al final tienes que hablarle a gente que ellos son muy expertos en su campo, pero es que no tienen por qué ser expertos en el campo de la seguridad ni de la ciberseguridad, que muchas veces desconocen casi totalmente. Entonces, al final, yo le decía, a ver, lo que tenéis que tener en cuenta es que siempre, lo que decía antes, vuestra acción siempre tiene una repercusión. Entonces, esa acción, la repercusión que puede tener, y se quedaban alucinados porque les ponía vídeos de ataques, de ciberataques que se habían producido y decían, pero no me digas que yo puedo llegar a hacer esto para mi compañía, o sea, en contra de mí, de mi compañía y de la gente, ¿no? Y digo, claro, pues sí, al final es un poco lo que decís, la concienciación de la gente que trabaja dentro y que está dentro, el tener muy en cuenta que todo lo que venga de fuera, ¿sabes? O sea, en plan, vamos a ver, hay que analizar, hay que ver, déjame, no tengas prisa, déjame que haga lo que tengo que hacer, porque a lo mejor la consecuencia es irreparable, ¿vale? Nosotros, como vosotros, conoceréis empresas que se han tenido que cerrar por ciberataques. Y eso te has quedado sin tu trabajo y sin tu vida. Es muy... A ver, estamos en un extremo, ¿vale? Sí, María, pero ten en cuenta que muchas veces el rechazo de las compañías a aplicar políticas de seguridad o de ciberseguridad, porque de alguna manera ralentizan o crean reprocesos de trabajo que hacen que la gente no se sienta cómoda, tenga que autentificar varias veces las contraseñas. Pero tienes que facilitarse. Hay que poner, pues, por eso yo siempre abogo un poco por tema de inteligencia artificial y medidas que hagan a los empleados de las compañías fáciles esto. Es decir, tú despreocúpate, ya hay responsables CTO, responsables de ciberseguridad que van a poner las medidas y vamos a ponérselo fácil. Entonces, de esa manera, pues oye, y con una evangelización que hablábamos de poder concienciar, ¿no? ¿Verdad, Julio? Perdona, Julio. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la tecnología lo que pretende es facilitarnos el día a día. Hay veces que es un poco intrusiva. Que lo que decía María también, pero no queda más remedio que educar. Pero no te queda otro porque te juegas mucho. O sea, es que los riesgos
en la mayoría de los casos no somos conscientes. Entonces, esto es como cuando vas al médico, ¿no? Que hay veces que dices, pero Casi no voy. Sí, porque si no me encuentran Casi no algo. voy. Sí, igual. Sí. Pero al final es verdad, tenemos que ser conscientes de los riesgos que corremos, y a pesar de que la tecnología cada vez avanza más, como temas que hemos comentado, temas de Machine Learning, temas de el Big Data, temas de inteligencia artificial, temas de redes neuronales, a pesar de todo esto, estas también son herramientas que utilizan los malos. Igual que las usamos nosotros para protegernos, la utilizan ellos para atacar. E insisto, todavía vamos un pasito por detrás. Porque, María, entonces, todos los esfuerzos son pocos. Esto no es ciencia ficción, pero a mí me han llegado a decir, y he llegado a ver vídeos que con un pincho USB te revientan una máquina o sale ardiendo. ¿Cómo se consigue hacer eso? A ver, es una de las amenazas, comercialmente hay una marca que además tú entras en Amazon y pones USB Claro, Killer. qué sencillo, qué sencillo. Claro, USB Killer y vamos. No lo hagáis, Los Esto tienes no lo hagáis, desde por favor. 25 hasta 200 euros. Depende el kit que traiga, pero bueno, Madre mía. hay kits, para todo, ya os lo digo. O sea, que un hacker puede ser cualquiera. Vamos hoy en a día. ver, es que hoy en día tú vas a YouTube y pones BAD USB o pones ¿cómo puedo entrar de forma anónima con un pincho USB Y en te una salen empresa? los vídeos. Vamos, y te sale todo el tutorial, lo que quieras, para descargarte, para tal. O sea, Pero nadie busca lo que dice Carlos. ¿Cómo puedo ciberproteger o proteger mi no, empresa? a ver, Es curioso, claro, se busca lo otro. Claro, el tema es que hay una gran diferencia todavía, lo que decía Julio, que hay una gran diferencia entre los avances, bestiales y brutales a la velocidad que van, y realmente lo que hay. O sea, no puedes estar con empresas en el 4.0 o en el 5G si es que tienes una ciberseguridad de 1.0. O sea, es que al final es eso. Vamos a ver, señores, pero bueno, esto a nivel empresas, a nivel administración pública. Vamos a ver. Y hay que vigilar, Cuidado. vigilar y vigilar. Vigilar, O sea, claro. igual que tenemos Claro, una claro. central receptora de alarmas que es Exacto. capaz de controlar todos esos entornos físicos, también hay que contar con un cibersOC que Exacto. sea capaz de analizar toda esa información de todas Exacto. esas capas que vamos poniendo, porque nosotros nos equivocamos. Exacto. Nos equivocamos. Es decir, ya no quiero decir que alguien de manera consciente ejecute una acción maliciosa, pero es que nos equivocamos, y al equivocarnos ponemos en riesgo la integridad de la información de nuestra compañía, que la puede destruir. Por eso, para evitar esos errores, hay que vigilar todos los sistemas lógicos de la compañía, y eso se hace con herramientas de inteligencia desde un cibersOC, con un SIER, con un SOAR de respuesta a incidentes, con anti-ATPs. Hay un kit de imprescindibles en ese cibersOC que todas las compañías que quieren proteger su información deben tener. Y generalmente esto se suele contratar externalizado por el coste que supone para una compañía implementar eso con recursos propios. Aparte que ya sabéis cómo está el mundo de la ciberseguridad, y que si una compañía tuviera los recursos suficientes para desplegar este departamento de ciberseguridad, luego habría que retener ese talento, formarlo constantemente. Al final es un servicio que siempre se suele externalizar. O sea, que la idea, por lo que me estás contando, yo creo que el mercado tiende a ello, de cara a las empresas de seguridad, es que te aportaran una seguridad física con una CRA, correcto, y una lógica con un SOC. Es decir, al final vamos a tender a que una CRA también tenga herramientas de SOC, y lo mismo que te está monitorizando si un chorizo te entra en casa, te está monitorizando también si a través de las cámaras IP o a través de los sistemas portátiles o tal te están haciendo un sniffing, ¿verdad? Claro, al final es muy importante la parte de protección y la parte de prevención, pero es tanto más importante la parte de dar trazabilidad a todo eso que está pasando, que la trazabilidad se realice en tiempo real y, como dice Carlos, que eso vaya a través, o sea, que se reporte a un SIEM en tiempo real, y que el SOC lo pueda ver y diga, oye, pues se está produciendo una amenaza aquí, en este lugar, en este momento, y esto es lo que está pasando. Está entrando un BAD USB, está entrando X, lo que sea. Al final, el tema de trazabilidad e inteligencia es fundamental. Y hay muchos ataques que no son solo basados en malware, pero No. hay compromisos de administradores
Exacto. que también depende mucho de cómo se protegen a las personas desde el lado de la seguridad física de los directores de seguridad. Si un administrador tiene algún problema personal y son capaces de comprometerle para que ejecute una acción contra su compañía, pues lo hará. Claro. Por eso estamos aquí nosotros en ciberseguridad en esta feria, por la importancia que tiene y que va a tener de trabajar en paralelo los CISOs con los directores de seguridad. Sí, yo Totalmente creo de acuerdo. que se tiene que tender hacia eso. Cambiando un poco el tercio, Julio, a partir de lo que entendemos como ciberseguridad y lo que hemos hablado en esta mesa, a nivel internacional, por ejemplo, en el mercado americano, ¿vale? Donde vosotros ahí también tenéis bastante presencia, ¿qué otras medidas se están tomando o qué otra forma de hacer las cosas están tomando que podamos aprender? Porque viendo cosas que de fuera a lo mejor decir, oye, pues vamos a tomar lo mejor de cada sitio, ¿no? Hombre, hoy en día la verdad que vivimos en una globalización muy grande, o sea, todos los adelantos, no hay una... todo lo que se desarrolla, nosotros concretamente tenemos 3 centros de I+D+I, uno de ellos está en Silicon Valley, otro está en Europa y otro lo tenemos en China. El de China concretamente solo para llevar temas de fabricación, como optimizar los equipos y demás, y lo que es a nivel de desarrollo de soluciones, pues está tanto en Silicon Valley como en Europa. Pero la realidad es que hoy en día todos los avances o todas las... o sea, el WannaCry, por ejemplo, que sí, es un ataque, pues se expandió por el mundo entero más rápido que el COVID. Madre mía. Es que en semanas lo tenías en todos los continentes. Entonces, a nivel de ciberseguridad, todos tenemos que estar complementados para compartir todas las amenazas. De hecho, es una obligación, si has recibido un ciberataque, notificarlo. Porque en la información y en el conocimiento es en donde vamos a poder, es como vamos a poder luchar. O sea, tiene que haber cooperación con las diferentes agencias que hay, Europol, Interpol, etc, porque es la manera de combatir a los malos, ¿no, Carlos? Pero fíjate, aterrizando un poco la tecnología y en relación con lo que estamos viendo aquí en SEDEXPO, hay un montón de dispositivos que ahora mismo todo está conectado a la red, todo lo que veis aquí. Todo esto tiene un puerto Ethernet, que antiguamente se hacía mediante otras tecnologías, serie, RGB, etcétera. Ahora todo tiene un puerto Ethernet. Pero claro, a esos dispositivos no se les puede proteger con un antivirus al uso, con un EDR al uso. Claro. Por eso, la importancia de tecnología como Hillstone Network, con su tecnología de NTA o NDR, Network Traffic Analytics o Network Detection and Response, NDR, que lo que hace es copiar todo el tráfico que está cursando por la red de todos los dispositivos, de esas cámaras, de lo que están enviando los drones, cualquier cosa que tenga un puerto Ethernet y que tú no puedes proteger con un EDR, con un antivirus. Y ese tráfico, esos equipos pueden ser igualmente comprometidos, igual que un PC. Igual que un PC claro, que alguien ha hecho clic en un enlace y se ha infectado, esos equipos tienen vulnerabilidades en su software y no se pueden proteger. Alguien puede aprovecharse de esas vulnerabilidades y desde ahí hacer varias cosas. Saltar a otras redes o utilizarlo para atacar a terceros. Si no se vigila lo que esos dispositivos, controles de acceso, drones, cámaras IP, lo que esos dispositivos que han podido ser comprometidos está haciendo, no podremos proteger a la compañía. Por lo tanto, tecnología como la de Hillstone Networks para tener visibilidad de esos tráficos y esos flujos que no puedes proteger de otra manera, solo vigilar, pues es importantísimo. Al final, Carlos, da igual un puerto Ethernet que un puerto USB. Al final mismo. Es una forma de entrada y salida. Exacto. Entonces hay que vigilar a bajo nivel. Correcto. Y a alto nivel, es la clave. Al final, y cooperación. Eso es a lo que iba, que al final tú no puedes estar solo. O sea, una sola solución, que era lo que comentábamos antes, no lo remedia todo. Entonces, al final tú tienes que montar una arquitectura de ciberseguridad que realmente, y digo realmente, vuelvo a recalcar, que te esté protegiendo, ¿vale? Pero realmente. O sea, no, ay, no, es que esto es ideal, no, es que esto es la última, no sabe. Hace falta esto, aquello y esto. O sea, no puedes con unas... No, es que solo quiero gastar, no sé qué. Bueno, pues hijo, no, claro. Esto no va a poder ser. Tiene que ser
un conjunto, una arquitectura, porque yo te doy esto, porque tú me das esto y porque lo mío se enlaza con lo tuyo y hacemos un tándem fenomenal, ¿vale? Pero todo tiene que ir así. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues prima el, uy, es que yo voy a dejar de ganar y yo voy a ganar más. La persona que de alguna manera coja el testigo en las empresas, perfectamente puede ser el director de seguridad, ¿no? Claro, que actualice sus conocimientos hacia nuevas tecnologías, o sea, continuamente se tiene que estar formando, ¿verdad, Carlos? Y esa persona tiene que, digamos, poner las bases dentro de la empresa de todo aquello donde hay un riesgo o un potencial riesgo, luego la empresa, evidentemente, que tome medidas y evalúe el nivel de riesgo, pero tiene que haber un análisis exhaustivo y decir, mira, señores, el riesgo está aquí y ahora hay que tomar esta medida, o recomendar eso, ¿verdad, Carlos? Sí, y de hecho, igual que han evolucionado los mecanismos de defensa física, en ciberseguridad ocurre lo mismo. Ya no nos basamos en que algún patrón esté en una base de datos. No, ahora ya tenemos que vigilar comportamientos anómalos. Es decir, ¿es normal que este usuario esté llevando este volumen de datos ahora, en este momento, a esta nube? Pues eso es lo que ahora estamos vigilando. Estamos vigilando ya comportamientos. No que un determinado fichero machee con un hash determinado. No. Ahora nos vamos ya a vigilar comportamientos. ¿Es normal que este servidor tenga esta cantidad de procesos abiertos con este pico de CPU constante? Y a partir de ahí, aún sin saber por qué, más vale prevenir que curar. Y nosotros estamos ahora mismo en un momento de lo que saben llamar confianza cero, donde lo que pretendemos es solo permitir los verdaderos positivos, es decir, lo que es verdadero se permite y lo que no sabemos lo que es, se deniega. Estamos en ese punto de confianza. Ese estudio de patrones que al final volvemos a lo que comentábamos de inteligencia artificial, ¿verdad, Julio? Sí, completamente. Estamos diciendo que al final, si tú no eres capaz de ver lo que está ocurriendo en la red, no conoces, si no lo ves no lo conoces y si no lo conoces no puedes actuar. Entonces, también es verdad que podemos dotar de toda la tecnología que quieras. Nosotros como fabricante estamos diariamente sacando novedades, pero si al final no hay una capa, como hemos hablado antes de un SOC, si no hay un equipo que esté interpretando y actuando en función de toda esa información que se está recogiendo, pues es como si vamos con el coche en reserva con la luz encendida y no le hacemos ni caso. Pues llegará el momento que nos quedaremos sin gasolina. Y luego, como dice María, y vuelvo a darte toda la razón, evangelizar, adiestrar a la gente en las técnicas necesarias. Bueno, y también darle, evidentemente eso es un principio básico, y luego también darle los medios. Porque por mucho que evangelices, si no pones los medios... Lo que hablamos, ¿no? Claro, tú mides los riesgos, evangeliza, pero luego la empresa tiene que tomar las medidas. Claro, a ver, tienes que poner medios adecuados. Tienes, por ejemplo, si tú estás en una planta, tú no puedes pedirle al personal de planta que sepa de inteligencia artificial ni de no sé qué. No, tienes que darle la mayor automatización posible al proceso que va a hacer. La mayor automatización. Y que sea luz roja, luz verde. Ponerlo fácil. Ya está. O sea, esto es así. Siempre lo dice nuestro CTO. De hecho, vuestros mecanismos son así, son como semáforos, ¿no? Muy sencillo. Nosotros tenemos la parte de automatización o parte de semi-automatización. Depende en qué entorno lo estés colocando, ¿no? Pero muchas veces, lo que dice siempre nuestro CTO, dice, Jorge, vamos a ver, al final tienes que darle a la persona que lo está utilizando aquello que le sea más fácil, porque si se lo pones muy complicado no lo va a hacer, lo va a hacer así, o sea, no, tiene que ir por allí y que le sea más fácil hacer eso que lo contrario. Esa es la base al final, porque por muchas medidas que pongas, si tú después dices, no, pero es que viene y dice, no, esto es un rollo, porque tengo que abrir navegador, no sé qué, no, eso está para el administrador o para otra gente, no para el operario, no para la persona que está produciendo, no para el que dice, no se me puede parar esta máquina, porque como se me pare esta máquina, vamos, o sea... Y una pregunta para los tres, que viene al hilo de todo esto.
¿por qué creéis que hay ese rechazo en las empresas a implantar estos mecanismos de seguridad? Aparte a lo mejor del tema de que puede ser demasiado burocrático, ¿no? Pero ¿por qué hay ese rechazo muchas veces? El director de seguridad lo está diciendo, oye, mira, que tenemos este problema, que el meteorito va a caer, que viene de frente y nadie hace nada. Ya cuando está el meteorito aquí es cuando le pone remedio. ¿Por qué ese rechazo a tomar estas medidas? Hay unas limitaciones presupuestarias obvias y también es verdad que nadie puede cubrir el 100% de un riesgo, eso también lo sabéis bien. Por lo tanto, todas las compañías tienen que asumir un nivel de riesgo y tienen que adecuarlo a su presupuesto. También está el riesgo que ellos ven en la percepción del usuario, de los usuarios del entorno IT, de cómo ellos van a percibir esos cambios o esas mejoras de seguridad en su entorno IT. Y eso es algo que también les echa un poco para decir, joder, es que les voy a pedir a los usuarios que aparte de su usuario, su contraseña, su tarjeta de certificado, me metan una clave que les voy a mandar al móvil, ¿no? Entonces, tienen mucho miedo a esa mala prensa que puedan tener directores de seguridad y CISOs en implementación de medidas, en muchos casos son necesarias, pero es así. Y Julio, ¿vosotros qué aconsejáis ante eso? Oye, mira, yo te voy a poner estos mecanismos de seguridad. ¿Cómo suavizáis eso para que las empresas empiecen a adoptar esos sistemas? Porque claro, se lo sueltas de repente y dicen, no, es que tus usuarios van a tener que poner 2 contraseñas, van a tener que hacer una serie de acciones. Y dice, mi usuario arranca a las 8 hasta las 10 de la mañana. No empieza porque, claro, o sea, hay que tener justa medida todo, ¿no? Bien, a ver, esto de que yo es lo que muchas veces intento concienciar a la gente, es que el problema de que la ciberseguridad es como un ser vivo, de manera que va mutando y adaptando y cambiando. Mucha gente dice, no, si yo ya me compré un firewall hace 3 años que lo tengo aquí ya estoy protegido. Y estoy protegidísimo. Digo, bueno. no, hombre, no. Esto cambia de un día para otro como de la noche al día. Entonces, aunque sea tedioso, hay que intentar estar actualizados en este sentido. Por ejemplo, el COVID. El COVID ha cambiado todo el paradigma de la ciberseguridad. Hemos dejado de tener seguro nuestro entorno de trabajo, que estaba puesto en un edificio, era como una torre de estas de tiempo de los romanos, que poníamos una serie de murallas y entonces ya estábamos todos protegidísimos ahí dentro. Pues eso ha desaparecido para empezar a trabajar todos desde nuestras casas. Y entonces la seguridad ya no tiene sentido seguir haciendo murallas alrededor de la torre, cuando la información ya está totalmente difuminada o dispersada en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Que es desde donde trabajamos el 80% de nuestra jornada, o desde sitios como este, ¿no? Entonces aparecen nuevas necesidades y nuevas soluciones que hay que ir, aunque sea costoso, adaptándose a ella, como por ejemplo lo que acaba de comentar Carlos Araujo, el tema del Zero Trust, o sea, confianza cero. Yo te voy a permitir que te conectes fuera de la oficina, pero solo si cumples una serie de criterios. Es decir, a lo mejor no te dejo que te conectes desde China o desde Francia. Si estás en España te dejo, pero no desde fuera. Porque Pero cuando tú tienes tus equipos en la oficina, dices, bueno, me puede venir alguien de la calle, puede llegar a la oficina y se puede poner en un puesto de usuario y meterme el pinchito y liármela. Dice, bueno, voy a poner una protección en la puerta, pero cuando uno se lleva el ordenador a casa, ay amigo, claro, estás abriendo un montón de puertas, ¿verdad, María? Claro, a ver, al final el trabajo desde casa o el teletrabajo lo que ha llevado es a que todavía pues esos problemas que pueden estar muy medidos dentro de lo que es el entorno de oficina, la muralla que hablábamos, la muralla que comentaba Julio, que esa muralla tenga muchas entradas, claro. Ahí es donde la concienciación del usuario de la red, o sea, tú, esa red toma que estás el pinchito utilizando, de descárgate la música, o sea, de pum, claro, no, peligro. Claro, o sea, ahí es donde la concienciación. O te llevas un dispositivo para tu casa y dices, no, bueno, que claro, ahí, vamos a ver, en determinados entornos, pues los directores generales, los directores de planta, etcétera, etcétera, pues sí, evidentemente se lo llevan, lo conectan punto a punto y andando, y no tienen problema. Ahora, claro, evidentemente la empresa no va a proveer a cada uno de sus 8.000 empleados de esto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Por favor, higiene.
O sea, hay unas medidas de higiene cibernética que no puedes, o sea, que sabes que son así. Bloqueo, claro, lo ideal, bloquear todo. Hay bloqueo de puertos que no puedas montar absolutamente nada. Los pinchos Tampoco. limpios, a ver, los pinchos pueden estar limpios en el minuto 1 y en el minuto 5 no estar limpios. Ya. Cuidado. No, porque cambian su comportamiento. Por eso nunca te puedes fiar de un dispositivo USB. No solamente pinchos, cables de carga, cuidado con los cables de carga y cuidado con Que cada todo día es aquello. más sofisticado todo. Bueno, es que, a ver, todo evoluciona, lo bueno y lo malo. Lo malo normalmente evoluciona mucho más rápido. Y lo que para nosotros sí que vemos como muy importante es que cuando estás desarrollando productos y temas de ciber, tienes que ponerte como si fueras el malo. O sea, venga, ponte a pensar maldades. Venga, ¿qué vas a Además, hacer? el malo ¿Qué haces? es como en los chistes de Gila, ¿no? Dice, oye, voy a atacarte el martes. No, el No, malo no te no, llama no. para avisarte. El No, malo no, no, ataca no. el fin de semana. El malo Claro. ataca en fin de semana y el ataque se queda dentro sin que tú lo puedas visualizar. Sí, a lo mejor lleva 4 meses dentro. 4. Y tú no te has enterado porque no hay nada que rastree Porque los famosos eso. equipos zombie, ¿verdad, Carlos? Claro, que utilizan tu algunos equipo detalles para... de esto que ha avanzado María, algunos Sí. detalles. El ataque es incluso de los indiscriminados y oportunistas, que son los que mayormente ocurren. ¿Por qué? Porque hay un señor que va a las 9 de la mañana a su oficina y que se va a las 5 de la tarde y lo que hace es a ver cuántas direcciones de correo tengo hoy, a ver cuántas direcciones IP tengo hoy, y va intentando ahí. No sabe si es una empresa grande, pequeña o mediana. Eso es la mayoría de los ataques indiscriminados. Y en esos ataques es donde todo el mundo podemos picar. Claro. Sí, a ver, sí es cierto, pero cada vez más nosotros lo estamos notando porque es los entornos donde nos movemos. Los ataques a entornos OT han crecido de una forma brutal. O sea, desde el final de la pandemia a ahora, final de la pandemia. ¿Qué podemos llamar final de la pandemia? No sabemos, estamos en el final, pero bueno, de cuando ya la pandemia en este año. Sí. En este año han crecido de una forma brutal. ¿Por qué? Pues porque las redes OT al final son redes que no están tan securizadas. Claro. Sí, por lo que hemos comentado antes. Eso, claro. No Efectivamente. proteger. Bueno, lo que iba a comentar antes de los ataques indiscriminados es que el objetivo de esos ataques indiscriminados, que es infectar a un equipo dentro, no es para lo infecto hoy y destruyo la compañía. No. Cuando un equipo es comprometido dentro de la red, lo que hace ese equipo es intentar obtener información de todo lo que está en esa red. Dónde está la información, quiénes son los administradores. El objetivo a lo largo de semanas, a lo largo del tiempo, y típicamente las estadísticas hablan de entre 4 y 6 meses, Sí. que está una empresa comprometida, es reconocer, la fase de reconocimiento de qué es lo que tiene esa compañía, luego es filtrar la información para finalmente destruirla. Se filtra la información para poder chantajear a la compañía diciendo, o me pagas o voy a hacer pública esta información y la voy a vender. Y eso lleva un proceso de meses en la compañía. Por eso es importante tener estos mecanismos de vigilancia desde los ciberSOC, poder detectar esos comportamientos anómalos. Y es lo que está haciendo el malware Sí, ahora. no solo eso, sino insistiendo en lo que está comentando ahora mismo Carlos, el problema de que el malware o que el ataque se tire meses es que cuando tú eres ya consciente, ya te explota en la cara y vas a ir a por los backups, te das cuenta que tienes meses de backup contagiados, que a lo mejor lo que recuperas es, ya has perdido un año. Si consigues recuperarlo. O sea, son ataques que se denominan slow, fast, slow. Los primeros ataques se desplegaban muy rápido y los antivirus eran capaces de identificarlos por la velocidad del despliegue. Pero ahora mismo hacen ataques de slow, fast, slow, donde van muy poquito a poco, y cuando ya han comprometido toda la compañía, intentas dar marcha atrás y dices, ostras, es que, ¿cuánto tiempo lleva esto aquí? Es que, ¿ahora qué hacemos, no? Entonces, tan importante es la protección para prevenir, ¿no, María? Como la protección para Identificar. tener un plan de contingencias o de continuidad
para una vez que nos han entrado, saber cómo actuar, ¿verdad? Siempre, siempre. A ver, la prevención es una pata, pero evidentemente como empresa y como... Sí, o sea, tú eres responsable, al final una empresa es responsable de mucha gente, de muchos puestos de trabajo, así de claro, y de la subsistencia de mucha gente, con lo cual... tienes que prever, a ver, yo siempre digo que tienes que ponerte en lo peor. A lo mejor es un poco pesimista, pero bueno, es que esto te va a ocurrir. Da igual que seas el último, o sea, que el objetivo del ataque seas tú o que tú seas un medio para llegar a otro objetivo mayor. Me da igual. Pero al final tienes que poder protegerte y tener un plan de decir... Tengo que tener backups físicos. O sea, que estamos hablando que al final el director de seguridad tiene que tener gorra de director de ciberseguridad y gorra también de sistemas. O sea, al final el director de seguridad hoy en día tiene que estar actualizado y tiene que ser casi un tecnólogo también, ¿verdad, Carlos? Sí, aquí ha abierto María un melón, que es el ataque de la cadena de suministro. Porque claro, es decir, es que la multinacional X está súper bien protegida, pero claro, es que esa multinacional X resulta que se está comunicando, relacionando con un proveedor chiquitito que quizá no presta tanta atención a su ciberseguridad, ¿no? Y ahí es donde hay una puerta de entrada. Pero también hay que ser conscientes, todos, también lo ha dicho María, todos vamos a pasar por esto, al menos, una vez en la vida, al menos. Esto va a ser como el COVID, al final todos vamos a caer. Lo importante es ser conscientes de que todos podemos ser atacados, seremos atacados, pero que si somos capaces de vigilarlo, podremos detectarlo y contenerlo cuanto antes, ¿no? Para eso nosotros tenemos, igual que existen los planes militares, de protección civil, de respuesta a emergencias, nosotros tenemos lo que se llama el protocolo de FIR internacional, que es el protocolo de respuesta a incidentes digital forense, que es el protocolo basado en normas internacionales y en las STIC del CCN, recomendaciones de INCIBE, que es el protocolo que nosotros ponemos en marcha cuando nos llama una empresa que ha sido destruida y paralizada, ¿no? Y aquí hay unos protocolos que hay que seguir, bueno, pues proponer las denuncias ante INCIBE, CCNC, Policía Nacional, establecer el comité de crisis, aislar las redes, bueno, toda la serie de... que generalmente ocurre una madrugada de un fin de semana, estar preparados y, bueno, pues hay que estar preparado para ello porque nos va a tocar varias veces a lo largo de nuestra vida, por eso quiero jubilarme pronto. Y ya un poco para ir cerrando, antes de pasar al turno de preguntas, Julio, si tú tuvieras que... Vamos a acabar un poco como empezamos. Empezamos diciendo por qué la ciberseguridad, ¿vale? Y yo ahora en este orden os voy a proponer una pregunta. ¿Por qué la ciberinteligencia? Porque ya estamos hablando que no solamente es seguridad física o lógica, es que hay que dotarle de una inteligencia a todo esto. ¿Por qué? Bueno, en fin. Sé que la pregunta es difícil, pero Julio siempre me dice, nosotros trabajamos con inteligencia artificial, inteligencia. Habla de inteligencia. Bien, al final el conocimiento, que una máquina no tiene conocimiento, pero nosotros le pseudodotamos de conocimiento cuando hace una correlación de eventos, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de coger diferentes eventos de diferentes fuentes y correlacionarlos, ahí al final esa información la estás convirtiendo en conocimiento. Y ese conocimiento ya sí que te permite a lo mejor actuar, ¿vale? Que esta es la ciberinteligencia. Si yo detecto una brecha en el firewall, si yo detecto a la vez desde el SIEM y desde el SOC una alarma de que un usuario ha metido reiteradamente mal las contraseñas, pues a lo mejor correlacionando esos datos puedo pensar que estoy teniendo un ataque. Claro. ¿Vale? Pero inteligente. Y desde el punto de vista físico, vamos a bajar a los niveles OSI, vamos a bajar abajo del todo, a los ceros y unos. ¿Qué ciberinteligencia se puede aplicar en vuestro caso con los puertos? Nosotros, por ejemplo, en SafeDoor, que es la solución, nosotros todo lo que es, por ejemplo, no nos basamos nunca en patrones, como decía antes Julio, porque son inútiles. Las whitelists
eso hace tiempo que han caducado, son pues eso, listas de parámetros muy definidos, Estáticos, sí. muy estáticos. Entonces, eso no vale. Tenemos que tener dentro de lo que es nuestra solución, que tiene hardware y software. Dentro de lo que es el software hay un antivirus con una capa heurística, con una capa de ciberinteligencia, que no se basa en patrones, sino que se basa en el comportamiento. Nosotros, dentro de lo que es la parte más física, que es la amenaza hard y la amenaza eléctrica, sobre todo la amenaza hard, tampoco nos basamos en listas blancas, sino que nos basamos en el comportamiento. ¿Qué es una memoria? ¿Qué tiene que hacer una memoria en el momento en el que lo tiene que hacer? Y todo aquello que tiene que hacer en ese momento. Si no, no es una memoria. Estamos hablando con otra cosa, no estamos hablando con una memoria. Y todo eso tienes que ser capaz de recogerlo al final y que eso tenga, pues lo que decía Julio, poder hacer unos patrones, una auditoría, y eso se consigue a través de esta consola central, que todos los dispositivos SafeDoor están conectados a ella y ella al SIEM de la organización o al SOC. Y si eso es, y le iba a dar pie a Carlos. Exacto. Y si ahora trasladamos la pregunta ya desde el SOC, que es el ojo que todo lo ve, desde el SOC, ¿qué medidas de ciberinteligencia que aglutinen todo lo que tenemos en esta mesa? Pues lo he comentado antes, que no solo hace falta tecnología, no solo hace falta esa vigilancia reactiva, hace falta buscar fuera de la compañía información. Al final son las tres patas que nos van a permitir tener una visión global de cómo está esa compañía protegida, sin perder de vista la protección de las personas y de los sitios. Y a mí me gustaría ahora, con todas estas ideas que hemos puesto encima de la mesa cuadrada, que no es redonda, a ver si se le ocurre a esta audiencia alguna pregunta para nosotros. Adelante, por favor. Lo habéis explicado muy bien todo. Bueno, será, sí. Buenas tardes, enhorabuena por la exposición y por los temas elegidos, ¿no? A mí me preocupa mucho la seguridad de los sistemas OT, como habéis dicho, y cada vez es más importante. Yo creo que ahora tendemos a tener cada vez más dispositivos conectados, ¿no? Y incidir solamente en lo que habéis dicho, la concienciación de todos, ¿no? Por ejemplo, bueno, para los que no me conozcan, Vicente Hernández, presidente de ADISPO y de AINSE, Asociación de Directores de Seguridad. Dentro del ámbito de los directores de seguridad nos vamos a encontrar unas formaciones diferentes, cada uno viene de un sitio y bueno, pues al final tenemos que intentar estar concienciados específicamente nosotros en que necesitamos una actualización continua. Si queremos tener un concepto holístico de lo que es la seguridad y de las medidas, porque las medidas y los modus operandi en seguridad cambian constantemente, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo, y a lo pragmático, ¿no? En sanidad, ¿no? Pues hay un montón de visitadores médicos con un montón de laboratorios que se zampan en los hospitales, por ejemplo, a conectar un montón de cacharros a veces de innovación, a enchufar ahí el médico, que el médico, pues el hombre sabe mucho de medicina, pero necesitamos concienciar también al personal sanitario de que no se puede enchufar cualquier cosa en la red, ¿no? Porque nos puede crear un problema. Y bueno, pues simplemente recalcar lo que habéis dicho. En realidad la pregunta es que vosotros tenéis la misma preocupación, pero vamos, que ya la he significado. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Vicente. Sí, María, la verdad es que vosotros con autobús USB, ¿no? Auto USB. Esto es un problema del día a día, o sea, esto que se ha planteado es algo que puede pasar en sanidad, pero puede pasar en cualquier tipo de sector donde el especialista es especialista a lo suyo, pero no es un tecnólogo ni un informático, ¿no? Y además aquí se une el tema del estatus. El estatus es un problema. Es un problema muy gordo. ¿Por qué? Porque yo soy médico y a mí no me vas a decir tú lo que puedo o no puedo pinchar. Es que yo soy juez y tú a mí no me vas a decir lo que puedo o no pinchar. Y así podríamos ir hasta el infinito.
Entonces, el tema aquí, independientemente de que tú despliegues y digas, te voy a cortar ahí, te voy a poner el tapón y te lo voy a arrancar como hacen en defensa, ¿vale? Que directamente arrancan los puertos, ya está, ahí no hay problema, ¿vale? Vale, se puede llegar a hacer eso, porque al final tú tienes que ser consciente, que era lo que decía un poco antes con las redes eléctricas, etcétera, tienes que ser consciente de que esto no es tuyo, esto no es tu casa, esto es donde trabajas y lo que tú hagas, la repercusión no te va a repercutir solo a ti, sino al resto. Entonces tú puedes matar a un paciente, tú puedes provocar que todo esto, toda esta estructura se venga abajo. Entonces, por favor, o sea, sea un poco consciente, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que si la gente no lo sabe, a ver, nosotros cuando, por ejemplo, pues con nuestros partners vamos a algún sitio y siempre pues llevan el dispositivo y las amenazas, ¿no? En el momento en el que tú vas a mostrarle el dispositivo y le metes la amenaza, dicen, ¡ay, Dios mío! Es su expresión. ¿Qué es esto? Y entonces es cuando empiezan a tomar conciencia de decir, ¡ay, leche! Pero esto existe, porque claro, evidentemente son especialistas en lo suyo. Ahora, también el tema del estatus puede mucho, por lo menos aquí. Pero es curioso lo que comentas porque sí, de una forma un poco complementaria, Julio con Hilson me ha comentado muchas veces que los clientes se creen que están completamente protegidos. No. Les hacemos una prueba de concepto con uno de sus maravillosos Claro. equipos y luego no lo quieren dejar. Este se queda aquí, ¿verdad, sí, Julio? es que cuando hacen el piloto se queda. ¿Verdad, Julio? El ejemplo que ha puesto Vicente es un ejemplo muy, muy válido porque, por ejemplo, un hospital, tradicionalmente los hospitales han tenido diferentes tecnologías aisladas, ¿no? Por ejemplo, pues la telefonía estaba aislada del resto de la red, el equipo, la megafonía de paciente-enfermera estaba aislado, era un sistema aislado, la megafonía en sí del hotel estaba aislada, la televisión estaba aislado, no había wifi. Hoy en día todos estos subsistemas, como ha comentado antes Carlos Araujo, incluso todo el tema de OT, hoy en día todos estos subsistemas se ha producido por un tema de costes y de administración, una convergencia a una red IP. Es decir, ahora mismo son todos, están dentro de la misma red, la telefonía, el paciente enfermera, la televisión, el wifi, los mismos equipos que nos controlan el corazón, la temperatura, todos corren en la misma red. Y entonces, ¿qué riesgo asumimos? Claro. Enlazando estas redes IP tradicionales con redes OT, o que han estado toda la vida aisladas, y encima sobre dispositivos que realmente no podemos controlar. O sea, yo a un teléfono IP no le puedo instalar, como se ha comentado, un antivirus, ¿no? Es un antivirus. O no puedo controlar que no pongan un USB en cualquier lado y vaya y corra, acampe por todo el hospital, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Entonces, bueno, ¿hay herramientas? Las hay. La primera, la concienciación, para mí. Sin concienciación ya podemos poner todas las herramientas que quieras, que no va a servir de nada. Y la segunda, bueno, pues hay tecnología. Nosotros, por ejemplo, comentabas el NTR, la sonda de análisis de tráfico de la red, que lo que permite es tener un control sobre todo el tráfico que se genera en la red, independientemente del equipo que lo esté generando. De esta forma podemos identificar el tráfico malicioso y bloquear al equipo que lo esté generando. Si el equipo no tiene su propia seguridad, su propio endpoint, nosotros podemos aislarlo para que no contagie al resto y tenerlo bloqueado. Pero insisto, sin concienciación y sin un entorno de respuesta temprana, de un shock, alguien que pueda identificar y actuar sobre los ataques, de nada sirve la tecnología. Las redes de cibercriminales más importantes tienen más dinero que los estados. Sí. Es decir, pueden llegar donde quieran. Por lo tanto, hay que ser conscientes que todo vamos a... Y eso que los ataques dirigidos son los menos. Es decir, el ataque a Pfizer cuando estaba investigando la vacuna, el ataque a Quirón cuando quisieron obtener información del emérito. O sea, los ataques dirigidos son los menos, pero van con un fin muy concreto, que es obtener una información muy concreta, y eso
van a conseguirla cueste lo que cueste, porque tienen todo el dinero y tiempo del mundo para ello. O sea, al final hay que protegerse también de los indiscriminados, como comentaba antes, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Y a todos los niveles, desde el nivel más lógico al nivel más físico, como Sí, sí, decía sí. María, porque es que el riesgo está en todos lados, ¿verdad? A ver, al final es que es eso, lo que venimos insistiendo, el riesgo existe, seguirá existiendo, lo que tienes es que intentar poner los máximos medios posibles para que esto no ocurra. Minimizarlo. O minimizar Porque el chiste todo. del POSIT Claro. con la contraseña Bueno, eso no es un que, chiste. es que sigue existiendo, No, eso no es un el chiste. siglo XXI. Yo te puedo enseñar una fotografía de hace menos de 2 meses en el que yo he ido a una consulta en un hospital de Vigo, no voy a decir cuál, a un hospital de Vigo, entré, me dejaron allí sola y había un PC con la pantalla y un post-it. Usuario y contraseña. Puertos, o sea, tío, Yo, pero vamos a ver. Yo esto- Ocurre. yo una vez en una fábrica de pintura nos llaman porque nos dicen que el SCADA no funciona, que está todo el rato pitando, todo el rato pitando. Cuando llegamos dice, ¿eres tú el del pito? Y le digo, ¿cómo del pito? Pues si el SCADA, si pitas que hay algo. Y le digo yo, oye, que aquí que te sale la puerta de acceso a la fabricación de la pintura abierta. Y dice, claro, es que, joder, que son 2 puertas para que sea un entorno Seguro. Limpio. Sí. Digo, son 2 puertas que no pueden estar las 2 abiertas a la vez, una se cierra y luego se abre la otra. Pero es que eso es incomodísimo. Nosotros hemos puesto aquí un macetero. Algo. Y entonces, claro, están las puertas abiertas y el escada pitaba. Entonces, volvemos a lo de antes. Concienciación. Concienciación. Son muy pesados. Sí, al final Pero es eso. lo primero, la primera, y si estás concienciado, ya a partir de ahí desplegamos todas las herramientas necesarias, ¿vale? Pero si no hay concienciación, lo del A lo POSIT mejor hay que y empezar lo de... a premiar a la gente por hacer las cosas con Oye. una cierta manera, no es ninguna tontería. Pues a lo mejor sí. ¿Sabes qué pasa? Que la concienciación muchas veces viene después ya de que te han hecho Sí, a la fuerza, ahorca. una. Hombre, Sí. y cuando te han hecho una y te llaman, oye, mira, que es que tenéis... Y digo, ya que ha pasado algo, ¿sabes? Y Hay un gran efectivamente. banco en España que tiene asociados los bonos de sus directivos a demostrar que no han sido el foco de ningún ciberataque. Ahí, me vas a Por decir ejemplo. ya, Carlos, que ya le vamos a nosotros Bueno, ya sin más. Bueno, Muy está bien. muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. A ver, al final es un premio, es lo que tú decías, que es un poco, pues como los niños, cuando quieres algo y dices, oye, que no está muy bien, ¿eh? Pero bueno, vete a ver ya, si haces esto, ya tú no te preocupes que te voy a dar. Pues esto viene siendo más o menos lo mismo, ¿no? Y también a cualquier nivel, las medidas de ciberseguridad, yo creo que todos los que tengamos una cierta conciencia de empresa deberíamos de sentarnos con un papel y apuntar las 10 medidas que se te vienen a las cabezas que podría hacer tu empresa por mejorar en ciberseguridad. Y eso dárselo al CTO, al director de seguridad, y decir, mira, se me ha ocurrido que estas 10 cosas que veo que no se están cumpliendo, y a lo mejor solamente con ese sencillo gesto, Pues sí. pues ahorraríamos muchas cosas. Por ejemplo, el tema de los POSIT, ¿vale? Pues es un tema que habría que anotar, decir, prohibido POSIT. Y es una tontería, pero está ahí. Es que además... El tema de las puertas, prohibidos maceteros bloqueando las puertas. Es decir, hacemos 10 cosas que seguro con eso ya, pues oye, si Y no eres recordad consciente- el refranero castellano que dice que más vale perder una cosa a perderlo todo. Exacto. Cada vez que recibamos un correo raro, un SMS raro, una llamada rara, más vale perder un descuento en el Mercadona que perderlo todo. Pues y que es muy difícil tener, a lo mejor en Ghana o en África o en China, familiares que os dejen miles de millones de euros de una deuda, de verdad que eso puede pasar, no digo que no, pero que es difícil, ¿eh? O sea, vamos a procurar aplicar un poco el sentido común que al final es la ciberinteligencia, pero ¿no? la Igual que el naturaleza macetero humana- o el POSIT, o el primo que tenemos en Ghana que te deja 5.000 millones de dólares. A mí seríamos 10.000. millonarios Bueno, todos, pues ya. cada uno tiene un primo Multimillonarios. diferente. El primo somos nosotros, al final, contestando esos correos. Yo creo que todavía no está el hombre viviendo en la luna por esta naturaleza humana propia, Sí. ¿no? Porque hace unos años en una ingeniería aeronáutica espacial, pues hubo un ingeniero que estaba preparando naves para el espacio que hizo clic en un enlace de un correo que ponía te envío la factura que hemos estado hablando ahora por teléfono en un español muy raro. Y claro, le preguntábamos, ¿pero tú has estado hablando con alguien de alguna factura? No. ¿Estás esperando una factura de algo? No. Entonces, ¿por qué has hecho clic? ¿Sabes? Realmente, al final, mientras sigamos teniendo este carácter, pues no viviremos en la luna todavía. Bueno, pues si hay alguna pregunta más.
Al tinto, clarísimo. Pues yo creo que por hoy ya está bien, ¿no? Nos hemos ido un poquito de la hora, pero creo que ha sido interesante, hemos concienciado. productivo, Sí, hemos yo creo que estado sí. cómodos aquí en familia y nada, os animo a pasaros si queréis por el stand que tenemos aquí de Topeco Cloud y podemos seguir charlando, enseñándoos nuestras soluciones y muchas gracias a todos y buenas tardes y a continuar con la feria que todavía queda un poquito hoy y mañana. Gracias. Gracias. Gracias.